El presidente Juan Manuel Santos anuncia que el plebiscito por la paz se llevará a cabo el domingo 2 de octubre. En un acto sobrio, gobierno colombiano y FARC anunciaron que tras casi 4 años llegaron al término de las negociaciones para el fin del conflicto. Jefe del equipo negociador de las FARC destacó los alcances del acuerdo logrado con el gobierno y la posibilidad de llegar a la política. Con alegría y euforia, bogotanos reciben anuncios sobre el fin del conflicto en Colombia. Vicepresidente Germán Vargas Lleras celebra finalización de las conversaciones en La Habana e invita a leer muy bien los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Firma del acuerdo entre el gobierno y las FARC abren el camino para la construcción de la paz y la entrada de grandes dividendos en materia económica, dice Consejo Gremial. Comandante del Ejército dice que proteger a los guerrilleros que dejen las armas no representa una humillación, sino una oportunidad para servir en esta nueva etapa que empieza el país. Integrantes de las FARC no tendrán curules directas en el Congreso de la República. El expresidente de Uruguay, José Mujica, integrará la comisión que verificará el cumplimiento de los acuerdos de paz. En una decisión sin precedentes, la plenaria del Senado de la República suspende al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, y envía el expediente a la Corte Suprema de Justicia. El próximo viernes una corte de los Estados Unidos definirá si extradita o deja en libertad al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo de Agroingreso Seguro. Nacional empata en La Paz con Bolívar por Copa Suramericana. En este momento en Medellín juego por Suramericana, Medellín Luqueño. Y ahora se alista Colombia para 2 juegos que pueden ser definitivos. Atapuma de Túquerres mantiene el liderato en España. Nairo sigue cuarto. Belleza y moda al final de la emisión con el regreso de los estribos a nuestros armarios y con el tipo de cepillo que debemos usar de acuerdo con nuestro tipo de cabello. Los espero desde Sally Beauty. Hoy conoceremos una tendencia que se hizo popular en los años 90 y ahora regresa con mucha más fuerza. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Una denuncia de un senador contra el vicepresidente. 2. La paz y los diálogos del presidente hoy con varios mandatarios. 3. Se alista la elección del magistrado que reemplazará a Jorge Pretelt. Y tengo ñapa. La ministra Gina Parodi y su compañera, la exministra Cecilia Álvarez, buscan adoptar un bebé. 1, 2, 3 y mi ñapa sorprendente al cierre. Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos anunció que el plebiscito por la paz se realizará el próximo 2 de octubre y anticipó que mañana iniciará los trámites correspondientes ante el Congreso para que los colombianos decidan en esta fecha si están de acuerdo o no con lo pactado en La Habana con las FARC. El jefe de Estado celebró el acuerdo alcanzado en las últimas horas en La Habana entre los negociadores del gobierno y la guerrilla. El presidente Santos dijo que terminada la negociación y concluido el acuerdo, queda en manos de todos los colombianos decidir con su voto si apoyan este acuerdo histórico. Para ello, mañana mismo enviaré al Congreso el texto definitivo del acuerdo final y le informaré la decisión de convocar el plebiscito para su refrendación. El plebiscito por la paz se llevará a cabo el domingo 2 de octubre. Repito, el domingo 2 de octubre. Con este acuerdo dejo en sus manos la oportunidad de acabar la guerra con las FARC. Es una oportunidad única e histórica. El presidente Santos también ha dicho que este es un acuerdo justo y necesario porque los colombianos merecemos vivir en paz y por eso se han tomado un tiempo bien prudente para lograr este acuerdo que se pueda cumplir. Las madres no deben enterrar a sus hijos. Nuestros niños, nuestros campesinos, nuestros soldados no pueden seguir sufriendo las mutilaciones de las minas. No queremos más jóvenes como carne de cañón en nuestra patria por una guerra absurda y dolorosa. También aclara que este acuerdo es completo y definitivo para poner fin al conflicto armado con las FARC, dejando sin fundamento a los críticos que decían que este es un acuerdo a medias. Se cerraron las negociaciones y tenemos el texto definitivo del acuerdo final. Este texto es inmodificable. El presidente insiste en que no habrá impunidad para los guerrilleros responsables de los delitos más graves.
Ellos serán investigados, juzgados y sancionados con varios años de restricción efectiva de su libertad. Además tendrán que decir la verdad, toda la verdad, y contribuir a reparar las víctimas. Si no lo hacen, irán a la cárcel hasta por 20 años. Tendrán unos voceros en el Congreso, con voz pero sin voto, para discutir exclusivamente la implementación de los acuerdos hasta el año 2018. Algo muy importante, a partir de mañana serán publicados en los sitios web y redes sociales el texto del acuerdo final para que todos los colombianos puedan conocerlo. Las delegaciones del gobierno y las FARC anunciaron mediante la lectura de un comunicado conjunto el cierre de las negociaciones sobre el fin del conflicto en La Habana. En el mismo acto, el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, envió un mensaje de tranquilidad a los colombianos sobre los alcances de lo negociado con las FARC, al señalar que no representa un salto al vacío. En un acto público en La Habana, las delegaciones del gobierno y las FARC, acompañados por los garantes internacionales del proceso, confirmaron al mundo el fin de las negociaciones. Que hemos llegado a un acuerdo final, integral y definitivo. Concertar un gran acuerdo político nacional, encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demanda. Tras alcanzar acuerdos sobre desarrollo rural, participación política, el problema de las drogas ilícitas, las víctimas del conflicto y el cese bilateral de fuego, se cumplirá el primer beneficio de este proceso. Las armas desaparecerán de las manos de las FARC. Por cierto, a partir de los ceses de fuego unilaterales de las FARC, hemos vivido los meses de menor confrontación militar en varias décadas. Humberto de la Calle habló a cada uno de los colombianos que tendrán la responsabilidad de votar por una de las dos opciones en el plebiscito. La firma de un acuerdo de paz no es un salto al vacío. Seguramente el acuerdo logrado no es un acuerdo perfecto, pero con la misma honestidad y franqueza con la que hemos informado a la opinión pública, quiero ahora transmitir que tengo la certeza de que es el mejor acuerdo posible. Y aclaró que el gobierno y las FARC mantienen sus diferencias ideológicas. Haber logrado un acuerdo con las FARC no significa que haya existido una claudicación mutua. Mis convicciones y valores siguen intactos. Supongo que lo mismo ocurre con los miembros de la guerrilla. La mesa no fue un ejercicio de condescendencia ni de intercambio de impunidades. La delegación del gobierno regresará a Bogotá y la de las FARC a preparar su conferencia nacional que se realizará en las próximas semanas en el departamento del Meta. Por su parte, el jefe de la delegación de las FARC, Luciano Marina, alias Iván Márquez, celebró el acuerdo alcanzado con el gobierno y la posibilidad de que esta guerrilla pueda participar en política. Hemos cumplido la tarea. Alias Iván Márquez destacó los alcances del histórico acuerdo alcanzado con el gobierno y que abre las puertas a la participación en política. Dijo que termina la guerra con las armas y hoy comienza el debate con las ideas. Hemos concluido la más hermosa de todas las batallas, la de sentar las bases para la paz y la convivencia. El acuerdo de paz no es un punto de llegada, sino el punto de partida para que un pueblo multiétnico y multicultural, unido bajo la bandera de la inclusión, sea orfebre y escultor del cambio y la transformación social que claman las mayorías. El jefe guerrillero dijo que la responsabilidad de los colombianos será vigilar el cumplimiento de lo pactado para lograr finalmente la paz. Tendremos paz si se respetan los acuerdos. El pueblo debe constituirse en garante principal de su cumplimiento. Acuerdo especial de paz y pueblo deben ser uno solo, como mar y ola, donde los acuerdos son el mar y el pueblo la ola persistente exigiendo cumplimiento. Advirtió que el acuerdo abraza a todos los estratos en el país e interpreta el pensamiento de los guerrilleros en selvas de Colombia.
Con alegría y euforia, centenares de bogotanos se reunieron en el Parque de los Hippies en la capital para celebrar los acuerdos de paz alcanzados entre el gobierno y las FARC. Colectivos ciudadanos aseguraron que se tomarán las localidades de Bogotá para promover el sí al plebiscito. El histórico día llegó y poco a poco un emblemático parque en el norte de Bogotá se fue llenando de sonrisas, camisetas blancas y abrazos de esperanza. Al caer la tarde, más de 1.500 personas colmaron el lugar. Flores, bombas, banderas y hasta votos simbólicos por el sí caracterizaron una jornada que muchos, sobre todo las víctimas, creyeron que nunca vivirían. Las generaciones que no somos tan jóvenes y que nacimos en la guerra, no podíamos morir en la guerra. De verdad con mucho regocijo porque yo soy víctima de los falsos positivos, entonces quiero la paz para Colombia. Con cada frase de los negociadores en Cuba crecía la ilusión y la felicidad. Con un optimismo tremendo y además la convocatoria y la cantidad de gente me da mucha seguridad de que sí va a ganar el sí. Con mucha felicidad porque se termina el conflicto armado y tendremos una mejor Colombia para todas nuestras familias. Luego se entonó con orgullo el himno nacional y los gritos y la algarabía de personas de todas las edades y razas calentaron la fría noche capitalina. Todos contribuir a la construcción de la paz y a la implementación de los acuerdos. La manifestación fue convocada por el colectivo social Bogopaz, que prometió llevar la pedagogía sobre los acuerdos a cada rincón de la ciudad. El vicepresidente Germán Vargas Lleras celebró la finalización de los diálogos de La Habana, pero pidió a todos los colombianos leer muy bien lo acordado entre el gobierno y las FARC en Cuba. El vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien participó en un foro sobre infraestructura en Bogotá, dijo que como cualquier colombiano celebra el fin de las negociaciones, pero invitó a leer cuidadosamente cada uno de los puntos acordados por ambas partes. Yo celebro como cualquier colombiano que hoy finalmente se haya llegado a algún acuerdo. Ahora, valorar el acuerdo, pues necesitamos conocerlo, de manera que estaremos muy atentos en el día de hoy y en los días siguientes a mirar todo el contenido y el alcance del acuerdo que hoy se suscribe. El vicepresidente Germán Vargas Lleras dijo además que los temas de infraestructura podrán convertirse en un tema importante para el posconflicto. A través de la generación de empleo, de llevar inversiones a las regiones, de avanzar, de mejorar la competitividad de las mismas, de solucionar problemas ancestrales como lo es el agua, la vivienda, como más se contribuye en verdad a generar paz en Colombia. El vicepresidente Germán Vargas resaltó finalmente las obras que bajo su dirección llevan bienestar y desarrollo a las zonas más afectadas por el conflicto armado en el país. El presidente de la Asociación de Empresarios, Bruce McMaster, sostuvo que la terminación del acuerdo para el fin del conflicto abre la puerta para la llegada de grandes dividendos económicos al país. A través de un comunicado, el Consejo Gremial recibió positivamente el acuerdo integral y definitivo firmado por el gobierno y las FARC este miércoles. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, celebró el anuncio histórico desde La Habana al señalar que se abre la puerta para la construcción de la paz y la entrada de un gran dividendo al país en materia económica. Y en la medida en que tengamos un país mejor, vamos a tener un mejor sector privado, vamos a tener una mejor actividad económica, vamos a tener más empleo, vamos a tener más oportunidades y además vamos a ser mejor vistos desde el punto de vista internacional. El dirigente gremial es un llamado al gobierno para que en lo antes posible ponga en marcha programas de pedagogía por la paz con el fin de tener un panorama claro de cara al plebiscito. Habrá que hacer un esfuerzo muy importante, probablemente a partir de mañana mismo, para que efectivamente los colombianos entendamos qué fue lo que fue firmado, cómo fue firmado y que podamos tomar una decisión. Tras el acuerdo manifestó que esta es la muestra que las dificultades se superan con acuerdos. Se pueden dar divergencias y que las divergencias no obligatoriamente se tienen que solucionar con los fusiles, sino que se pueden negociar y se pueden conversar. Finalmente dijo que fijada la fecha del plebiscito para el 2 de octubre, se despeja el camino para la tributaria. El comandante del Ejército, general Alberto Mejía, aseguró que sus hombres están preparados para cumplir con la responsabilidad de proteger a los guerrilleros de las FARC una vez dejen las armas y calificó como un hecho esperanzador para el país el paso que dieron el gobierno y las FARC al cerrar el acuerdo sobre el fin del conflicto. El general Alberto Mejía dijo que los guerrilleros de las FARC serán protegidos con la misma seriedad con la que han cuidado a otros 30.000 que se desmovilizaron de manera individual durante los últimos años. Nosotros tendremos la misión de proteger a las FARC en estas áreas. Al enemigo de 52 años lo protege quien ganó la victoria militar, con ética, con valores. No es una humillación, cumplimos la misión. El país tiene que ver
todo este nuevo escenario con gran esperanza, con el futuro. También señaló que confía en el sistema de justicia especial para los militares en el posconflicto. La justicia transicional de los soldados del ejército se construyó en el Palacio de Nariño y no en La Habana. Comisiones de la Fuerza Pública y las FARC siguen preparando las rutas para la concentración y el desarme de los guerrilleros. El expresidente César Gaviria, coordinador de la campaña por el sí en el plebiscito, anunció una fuerte estrategia de difusión de los acuerdos alcanzados en La Habana para aclarar las dudas que tienen los colombianos sobre el proceso de paz con las FARC. Los promotores del sí consideran que en este momento la paz deja de estar en manos exclusivas del gobierno y se convierte en un asunto de la ciudadanía en general. Vamos a tener una enorme campaña de difusión de los acuerdos y que la gente sepa que muchas cosas que circularon por allí son simples versiones o temores o especies falsas o como se quiera decir. El expresidente Gaviria considera que ahora el país podrá redefinir sus prioridades. Vamos a poder dedicar nuestras energías y recursos a resolver los problemas de la gente y no a la guerra. En los próximos días iniciarán los eventos regionales para difundir el contenido de los acuerdos. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, hizo un llamado a los políticos para evitar la polarización en la sociedad y, por el contrario, contribuir a consolidar la paz. La Iglesia le hizo un llamado a los políticos, medios de comunicación y ciudadanía en general para evitar la polarización en esta nueva etapa del proceso de paz. Promover una reflexión serena, en clima de diálogo y respeto, animada en todo momento por el compromiso con la construcción de la paz, por encima de intereses sectoriales o particulares. Además pidieron pedagogía sencilla para entender lo acordado en La Habana. Lleve a explicar con sencillez todo lo que ha sucedido y sus consecuencias para que así tengan como más elementos de juicio para formarse su propia opinión. Por último, los prelados le pidieron a la ELN que se sume a la paz, inicialmente dejando en libertad a los secuestrados. Desde el Congreso se informó que el acuerdo alcanzado con las FARC contempla una participación política activa de las FARC, pero por ahora no se adjudican curules directas a esa agrupación. Por ahora, ningún miembro de las FARC llegará a ocupar una de las 268 curules del Congreso. Su participación será con voz, pero sin voto en las deliberaciones. Y pueden estar para garantizar que estos mismos se implementen de la misma manera en el Congreso. Ahora, cuando lleguen ya al Congreso, de manera formal deben hacerlo a través de los votos de todos los colombianos. Yo creo que es la posibilidad democrática de tener todas las fuerzas integradas participando y la FARC bienvenidas. Y eso es parte de la democracia y es parte de lo que Colombia tiene que propiciar para hacer este tránsito de la guerra a la paz. Discutir en el Congreso es mejor que matar soldados, matar policías, matar civiles en nuestro país. No sabemos si van a ser simplemente delegados, veedores, voceros ante el Congreso. Los congresistas reiteraron su apoyo a la participación política de las FARC. Y la vicefiscal María Paulina Riveros anunció la preparación de informes que serán destinados a la Jurisdicción Especial para la Paz y que relacionen los delitos cometidos por los actores del conflicto armado. La vicefiscal general destacó los anuncios hechos desde La Habana, Cuba. Estamos muy contentos, ustedes saben que estamos comprometidos con la paz desde cualquier lugar en que nos encontremos y en este caso de la Fiscalía General de la Nación. También indicó cuáles serán las funciones de la Fiscalía General tras la firma de los acuerdos de paz. La entrega de los informes a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre todos aquellos casos que tengan que ver con el conflicto armado, por ejemplo, la creación de una unidad especial para la lucha contra el crimen organizado. Dijo que la Jurisdicción Especial para la Paz definirá qué procesos asume y cuáles se quedan en la Fiscalía General. Estamos en esa labor de identificar no tanto cuáles son, sino cuáles deben ir. Finalmente dijo que se recopila información de otros actores del conflicto armado. La Jurisdicción Especial para la Paz deberá reconstruir lo que queda tras la terminación de 52 años de conflicto. Al menos un tercio de las víctimas de la guerra desde 1980 corresponderían a las FARC.
De 1980 a hoy, el conflicto en Colombia ha dejado 557.890 personas asesinadas, 7.300.000 personas desplazadas, 33.405 secuestrados y 87.000 desaparecidos. Se cree que un tercio de estas cifras, encerradas de sangre y dolor, serían atribuibles a la guerrilla de las FARC. Mientras en la memoria de los colombianos queda con horror las matanzas como la de Bojayá en el 2000, Mitú, Puerto Saldaña en el Tolima en el 2000, Granada, Antioquia en diciembre del 2000, Arboleda Caldas, el periodista y dirigente del Partido Comunista, Carlos Lozano, tiene otra versión de los años de conflicto. Las FARC no dejan una estela de terror y de violencia como se quiere mostrar de manera ligera. También es testimonio de una lucha por lograr la democracia, por lograr los cambios a través de la fuerza, a través también de la violencia. Estos hechos también quedarán consignados en el libro de la Comisión Histórica del Conflicto. El expresidente de Uruguay, José Mujica, integrará la comisión que hará seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. De esta manera, Mujica se unirá a las Naciones Unidas y a delegados de Noruega, Cuba, Chile y Venezuela, luego que el grupo guerrillero le enviara la invitación, la cual fue avalada por el presidente Juan Manuel Santos. Mujica ha señalado que Colombia se encuentra ante una oportunidad histórica. El ex jefe del ELN, Carlos Velandia, celebró el cierre del acuerdo con las FARC y propuso al gobierno cesar las hostilidades en contra del ELN para iniciar una fase pública de diálogos. Carlos Velandia, ex jefe del ELN, dijo que el gobierno debe dar muestras certeras de voluntad de paz, como la excarcelación de insurgentes y el cese del fuego para iniciar la fase de diálogos pública. Al cese de hostilidades hay que fortalecerlo porque ya se ha firmado en La Habana el cese bilateral del fuego y definitivo con la guerrilla de las FARC. Y vemos que la guerra ha descendido a ceros históricos en vastos territorios del país. Al menos no se presenta confrontación bélica con una guerrilla con la cual se luchó durante 52 años. Quedan unos remanentes de hostilidades, de belicidad con el Ejército de Liberación Nacional, pero esto se puede reducir, se puede desescalar. Velandia confía en que la guerrilla del ELN y el gobierno puedan sentarse este año a negociar públicamente. Hoy se conocieron imágenes que revelan cómo los miembros de la guerrilla de las FARC se preparan para una vida sin armas. Los subversivos del bloque sur de las FARC dejan por un momento los fusiles para jugar fútbol. En alguna zona selvática de Colombia, los guerrilleros de las FARC cambiaron sus botas de caucho por tenis deportivos y dejaron a un lado sus armas. Atrás parecen estar quedando los campos de guerra. Los subversivos jugaron fútbol en esta improvisada cancha donde las porterías fueron construidas con palos pintados con los colores de la bandera nacional. Los guerrilleros se atrevieron a salir de sus escondites y se preparan para una vida sin armas. Las aspiraciones de todos nosotros los guerrilleros es prepararnos, dando un paso a otra vida, a otra forma de vida, para ver una Colombia en paz. Las imágenes fueron grabadas por un equipo periodístico de la agencia de noticias AP que pasó una semana con miembros del bloque sur de las FARC. La guerra con las FARC, la organización subversiva más antigua de América, llega a su fin tras haber marcado a sangre y fuego la historia del país. Pero ¿cómo, cuándo, dónde y por qué nació este grupo guerrillero? En este informe especial se lo contamos. Ha pasado la década del 50 en Colombia, la guerra entre liberales y conservadores ha llegado a su fin y ha sido catastrófica para el país, pero en el Tolima se mantienen en armas decenas de hombres. Es mayo de 1964 y el presidente Guillermo León Valencia no está dispuesto a tolerar repúblicas independientes. Efectúa una gigantesca operación militar en Marquetalia, en el sur del departamento. 48 hombres al mando de Pedro Antonio Marín Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo, se enfrentan modestamente armados a cientos de soldados. La mayoría de sus integrantes son campesinos que militaron en las antiguas guerrillas del sur del Tolima. En sus inicios solo cuentan con 20 fusiles y unas cuantas escopetas y pistolas. Durante los bombardeos unos logran escapar y otros se quedan combatiendo. El ejército toma el control de la zona, pero los guerrilleros se reagrupan en Río Chiquito, región entre los departamentos del Huila y Cauca, y dan origen a la organización subversiva que se autoproclama marxista-leninista. Orden del día para hoy, domingo 19 de septiembre de 1965, para la Asamblea General del Destacamento S. Primero, informe sobre unificación a cargo de Manuel Marulanda Vélez.
Lo que parecía una exitosa maniobra ofensiva del gobierno contra grupos armados comunistas y liberales radicales para recuperar una zona sin presencia del Estado, deriva en el nacimiento de las FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Soy soldado de los guerrilleros que conquistan a un mundo mejor. Los fundadores, líderes e ideólogos de las FARC, alias Tiro Fijo y alias Jacobo Arenas. Todos ustedes habrán leído la última hoja de propaganda que lanzó la aviación del gobierno. El objetivo, la toma del poder. Luchan por la conquista y la defensa de la tierra. Por el derrocamiento del régimen y por la instauración en Colombia de un gobierno popular de liberación nacional. Poco a poco el número de armas y de combatientes crece. Cómo a medida que el presupuesto de guerra viene aumentando diariamente. En su lucha armada incluyen secuestros extorsivos, vacunas, narcotráfico, implantación de minas antipersona, la destrucción de la infraestructura, ataques contra la población civil y la policía y el ejército que desatan un feroz enfrentamiento. Las acciones terroristas de la guerrilla se han prolongado durante 12 gobiernos, haciendo de Colombia el país con más desplazados del mundo. En una decisión sin antecedentes, el Senado de la República suspendió al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretel, quien ahora enfrenta un juicio penal por la presunta exigencia de dinero para fallar una tutela. La plenaria comenzó a las 10 de la mañana con la intervención del magistrado Jorge Pretel. Esta acusación no se debe a las pruebas de un delito, sino que es una decisión fundada en criterios políticos, en un juicio a mis ideas y a mis posiciones. El Centro Democrático se retiró del recinto denunciando atropellos. Bueno, me pido, el senador Roosevelt está llevando este Congreso a cometer una grave nulidad. No hay nadie intocable en Colombia. El Senado de la República le ha cumplido al país. Aquí no cabe una preventa, aquí no cabe la negociación de la realidad jurídica de lo que se analizó. Y el fallo fue en derecho. El presidente de la comisión instructora aseguró que se trata de un hecho grave de corrupción que amerita la investigación de más magistrados. En que sí había casos de corrupción y en este caso había un caso profundo de corrupción. Con 55 votos a favor y 5 en contra, la plenaria del Senado admitió la acusación, con lo que se iniciará el juicio político por indignidad y el envío del expediente a la Corte Suprema de Justicia. Los senadores que votaron por el no fueron Nora García Burgos, Antonio Guerra de la Espriella, Miguel Amín, Sandra Elena Villadiego y Juan Carlos Restrepo. Una corte del sur de Miami definirá este viernes si el exministro Andrés Felipe Arias, quien fue detenido en Estados Unidos, es dejado en libertad bajo fianza o es enviado a Colombia. Arias estaba condenado a 17 años de prisión en Colombia. Luego de 2 años prófugo de la justicia, fue capturado en Estados Unidos el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias para que responda por una condena a 17 años de cárcel por el caso de Agroingreso Seguro. A través de un comunicado, el abogado del exministro aseguró: confiamos en que las autoridades de Estados Unidos protejan los derechos del exministro como solicitante de asilo, en especial garanticen el principio internacional de no devolución. Lo que dejó claro la Corte es que el compromiso de él no tiene que ver con haberse apropiado de los recursos, sino con haber cometido las irregularidades que condujeron a que los particulares se apropiaran de los recursos. Una corte de Miami decidirá el viernes si Arias puede ser dejado en libertad bajo fianza o es devuelto a Colombia para que responda por la sentencia. Hay personas que están con el juicio pendiente todavía. Particularmente sobre todo unos particulares, unos excontratistas del ICA y unos exfuncionarios del ministerio. De resto están todos ya con sentencias definidas, hay 13 condenados y hay una persona absuelta. Arias salió del país el 13 de junio del 2014, días antes de ser sentenciado con una votación unánime por parte de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración indebida de contratos. Una creciente arrastró lo que quedaba del colapsado puente sobre el río Charte en Casanare, lo que agravó la situación en la región y dificulta el paso de viajeros.
En horas de la madrugada de hoy, la corriente del río Charte terminó por complicar la situación para el Casanare. La fuerza del afluente arrastró la estructura de casi 1.500 toneladas, desviándola en al menos 200 metros de la posición inicial. Las circunstancias han cambiado. Una fuerte creciente del río Charte en horas de la madrugada causó el desprendimiento del puente de la Zapata que une hacia el municipio de Agua Azul. Autoridades de socorro y rescate clausuraron el paso provisional que ayer el ministro de Transporte había anunciado como medida a corto plazo. Mientras tanto, cientos de personas esperan a los dos lados de la carretera alguna solución. La emergencia, que ya completa 3 días, mantiene incomunicados a los departamentos de Casanare, Arauca y a la frontera con Venezuela. El vicepresidente de Mercadeo e Innovación del Grupo Aval, José Manuel Ayerbe, anunció el cambio de imagen de la entidad, el cual refleja su transformación tecnológica. Con el fin de fortalecer la transformación tecnológica, la estrategia de innovación y la promoción de los productos financieros, el Grupo Aval anunció el cambio de su imagen para todas las entidades pertenecientes al conglomerado financiero. El Grupo Aval lanza una nueva imagen, es una nueva imagen que está enfocada en nuestro espíritu de avanzar, de ayudar a construir país, de ayudar a trabajar por los temas de bancarización. El grupo, con 4 bancos que poseen más de 10.3 millones de clientes, continuará promoviendo los programas de inclusión financiera que ha beneficiado a más de 20.000 familias en todo el país, con respaldo de más de 43.000 millones de pesos. Tras 8 días de protestas, se logró un acuerdo para levantar el paro cívico en el departamento del Chocó, el cual contempla millonarias inversiones en la región. Hoy el Comité del Paro Cívico socializó a la población chocuana los acuerdos establecidos con el Gobierno Nacional. Los temas negociados con el Gobierno Nacional han sido la disposición de 720.000 millones de pesos para vías del departamento del Chocó. En materia de salud, el aparato estatal saneará el Hospital San Francisco de Asís con 37.000 millones de pesos y dará su manejo a la administración del departamento. En el tema de deportes se creará un centro de alto rendimiento para el departamento del Chocó. Para comunicaciones y telecomunicaciones, el gobierno se comprometió a crear un canal departamental que garantice la entrada del modelo de televisión TDT. Luego de hacer la evaluación global, acordó firmar el acuerdo con el gobierno nacional, levantar el paro cívico. Para la vigilancia y cumplimiento de los acuerdos se seguirá trabajando en las mesas entre el Comité de Veeduría y el Gobierno Nacional. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,81% a 1.369 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una valorización de 5,62% a 9.590 pesos. La acción de Terpel fue la que más cayó, con una pérdida de 3,23% a 9.000 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 48.000 millones de pesos. El precio del dólar también cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2.938 pesos con 28 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.810 pesos y la venden en 2.830 pesos. Un euro cuesta 3.295 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 43 centavos. El azúcar se transó en 20,32 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $46 con 78 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.325 pesos. Después de comerciales, los espero desde Sally Beauty para hablar de la importancia de elegir bien el cepillo para lograr un blower perfecto. Además, las tendencias que llegan a nuestro armario en esta temporada. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Sally Beauty en el Centro Comercial Santa Fe en Bogotá, porque hoy iniciamos hablando de belleza, específicamente de un artículo que me atrevería a decir que las mujeres utilizamos todos los días, sin saber exactamente cuál es el indicado para nuestro tipo de pelo: el cepillo. Hoy con una experta consultamos el tema. Los cepillos son indispensables para ejecutar el blower, pero existen de muchos tamaños, formas y composiciones. Para la fabricación de cepillos de madera utilizamos siempre 3 tipos de fibras.
nylon, cerda de jabalí y uno que se llama microfilamento, que el nylon es de un calibre muy superior. Y dependiendo del tipo de pelo, se debe usar uno u otro. Cabellos gruesos. Se deben utilizar cepillos de cerdas y de fibras mucho más gruesas. En este caso, solo nylon o una mezcla que se llama penacho, donde tenemos aquí la mezcla de las 3 fibras. Es para mujeres de cabellos gruesos y de cabellos grasos. Cabellos naturales, sin tintura. Continuamos con una mezcla de cepillos, cerda reforzada, que es mitad cerda de jabalí y mitad nylon. Este cepillo se recomienda para mujeres que tienen los cabellos naturales, vírgenes, que no tienen ningún tipo de proceso químico. Cabellos debilitados. Para terminar, tenemos el cepillo finalizador, que cuenta con más cerda de jabalí que con nylon y es para cabellos muy finos, muy delicados o que tienen mucho proceso químico. Usar el cepillo correcto evitará que se quiebre el pelo, que dure más el secado y que luzca más brillante y con vida. Si usted es de las que utilizó pantalones con estribos por allá en los años 90 y por casualidad los conservaron, les informo que deben desempolvarlos, pues vuelven a nuestro armario. Los pantalones cogidos al pie o con estribos regresan. Esta es una prenda muy versátil y arriesgada. La clave está en saber con qué zapatos usarlos. Pero el origen realmente viene de los pantalones de gimnasia olímpica. Y creo que justamente es muy ad hoc con todo lo que acaba de pasar con los Juegos Olímpicos, porque esos pantalones se sostienen en la parte baja y no permiten que la bota se suba. A mí me parece un recurso muy lindo desde el diseño, me parece que estiliza mucho la pierna de la mujer, todo lo que es el pantalón femenino, y me parece divertidísimo en términos de moda. Esta tendencia se puede llevar con camisas básicas o chaquetas si se desea. Se debe vestir como un pantalón cualquiera. La clave es que el estribo quede a la vista y por eso se deben usar zapatos que dejen ver el empeine. Cuando se corta ese tipo de pantalones, pues se hace como un largo estándar. Yo soy consciente que algunas mujeres tienen la pierna un poco más corta, otras muy larga y el pantalón puede tensionarse mucho o quedar flojo. Como ven, estos pantalones son la opción perfecta para definir la silueta femenina. Es una tendencia que vence el tiempo. Feliz noche, nos vemos mañana. Otra prenda que vuelve es el corset, ahora más versátil que nunca. El nacimiento de la moda del corsé se remonta en Francia durante el siglo XVI, cuando todas las mujeres de clase alta lucían este atuendo en las fiestas para resaltar el busto y marcar la cintura. Una prenda que se ha mantenido vigente en la moda femenina y que para el 2016 vuelve a ser protagonista por su versatilidad, pues se vuelve un complemento de faldas, pantalones y vestidos, permitiendo transformar el look y añadiendo sensualidad y seguridad a quien lo lleve puesto. Una mujer que quiere vender sensualidad, voluptuosidad, entonces lo utiliza con un jean, y hay otras mujeres que retoman el pasado, como es la gran gala. Hoy el corsé se aleja de la lencería y se vuelve a la cotidianidad, vistiéndose de algodón, terciopelo y cuero, como el que llevo puesto. Tenemos los cueros, los sintéticos, los materiales decorativos, los materiales con unas estéticas y unas apariencias interesantes. Casas de moda como Chanel, Balmain y Prada le apuestan a esta prenda en sus colecciones, reafirmando que es un símbolo de feminidad en el mundo de la moda. Hoy me despido desde Sally Beauty en el Centro Comercial Santa Fe en el norte de Bogotá, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Una denuncia de un senador contra el vicepresidente. 2. La paz y los diálogos del presidente hoy con varios mandatarios. 3. Se alista la elección del magistrado que reemplazará a Jorge Pretel. Y tengo ñapa. La ministra Gina Parodi y su compañera, la exministra Cecilia Álvarez, buscan adoptar un bebé. 1, 2, 3 y mi ñapa sorprendente después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El senador Armando Benedetti, a través de redes, armó hoy un escándalo de padre y muy señor mío contra el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Benedetti asegura que Vargas Lleras le dijo al director de la Corporación Autónoma para el Río Magdalena, capitán de la Armada Luis Álvaro Mendoza,
que necesitaba que le nombrara a determinada persona en el cargo de subdirector de ese organismo. El director se negó y dijo que no tenía facultades para hacerlo. Vargas Lleras entonces, según Benedetti, entró en cólera y le advirtió que si no le entregaba el cargo del subdirector de navegabilidad, a partir de ese momento era su enemigo y a partir de ahora tendrá inconvenientes conmigo. El director de Cor Magdalena respondió: yo estoy muy viejo para tener enemigos, prefiero irme. Y Vargas le contestó: pues hágalo ya. Y esa misma noche el director capitán renunció. En su carta manifestó que lo hacía obligado. El ministro Rojas, de Transporte, lo llamó y le dijo por qué decía obligado. Y él le respondió: obligado por motivos personales. El director está esperando que le dé cita al presidente, quien lo llamó hace meses a ofrecerle el cargo y se lo quiere entregar. Mendoza es un capitán retirado de la Armada que incluso estaba fuera del país y regresó por la llamada del presidente. Benedetti remata su historia con esta frase: un hombre como el capitán Mendoza, a estas alturas de la vida, no se va a aguantar a Vargas con sus patanerías. Ay. 2. El presidente Santos recibió felicitaciones hoy de los jefes de Estado y líderes comprometidos con el proceso de paz por lograrse un acuerdo para el fin de una negra etapa de 50 años de guerra. Santos habló con el presidente Obama de los Estados Unidos, con el presidente de Cuba, Raúl Castro, con la presidenta Michelle Bachelet de Chile, con la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, con Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea, y con el presidente Maduro de Venezuela. Santos les expresó su agradecimiento por sus buenos oficios como garantes o acompañantes del proceso. A Obama le agradeció la designación de Bernard Aronson como enviado especial de Estados Unidos al proceso. Por otra parte, en el Consejo de Ministros de esta tarde, el aplauso fue al revés. Los ministros aplaudieron al presidente y celebraron la exitosa culminación de negociaciones en La Habana. Cuando el Consejo de Ministros sesionaba, llegaron de La Habana la canciller Holguín, el ministro Cristo y el ministro para el posconflicto, Rafael Pardo. Hacia ellos se dirigió entonces el aplauso y el reconocimiento. Yo, modesta y humilde, pero sinceramente me uno a este alborozo nacional. 3. La semana entrante, en sala extraordinaria, la Corte Constitucional definirá quién asumirá el despacho de Jorge Pretel en encargo. Como está establecido en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, debe ser la misma Corte la que defina el reemplazo del magistrado, quien hoy fue suspendido por el Senado de la República y enviado a juicio penal a la Corte Suprema. Hasta que se tome una decisión definitiva por indignidad contra el magistrado Pretel, se elegirá un encargado. No podrá ser elegido nadie externo a la Corte, con lo que se descarta un posible encargo a conjuez. En el sonajero están la secretaria de la Corte, Marta Sáchica, la magistrada auxiliar de Luis Ernesto Vargas, Miriam Ávila, Javier Togo, magistrado auxiliar de Jorge Iván Palacio. Ana María Charri, magistrada auxiliar de Vargas, será un reemplazo clave, teniendo en cuenta que vienen temas importantes, como la revisión de la demanda contra el Acto Legislativo para la Paz, la petición del exfiscal Eduardo Montealegre de blindar los acuerdos de paz, elevándolos al rango de tratado, la tutela por la elección del magistrado Alberto Rojas y la demanda de Montealegre en contra de lo que queda de la Ley de Equilibrio de Poderes. De todas maneras, será un magistrado auxiliar el que reemplace como titular al retirado Pretel. Tengo ñapa. La ministra de Educación, Gina Parodi, y la exministra Cecilia Álvarez, quienes son pareja, buscan adoptar un bebé. La revelación la hizo la exministra Álvarez en un humano y honestísimo reportaje para la revista Hola Colombia, que está en circulación sobre su relación con Gina y su mutua intención de adoptar un bebé. A Álvarez le preguntan si han considerado la opción de la adopción y responde: sí, estamos en ello. La Corte ha avanzado muchísimo y ahora una senadora, Vivian Morales, quiere hacer un referendo para que no nos dejen adoptar. Pero hay muchos niños que necesitan amor
y nosotras estamos dispuestas a dárselo. Se le pregunta si están en ese proceso y responde, sí, hemos tocado puertas, hemos mirado. Hay un trámite que es muy extenso, pero estamos en eso. Ojalá puedan cumplir su sueño. Hasta mañana. Que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el expresidente César Gaviria, ¿prefiere usted una paz imperfecta o seguir en la guerra? Paz imperfecta, 75%. Seguir en la guerra, 25%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.